Hablemos de con Óscar Rafael Premio. Los comentarios emitidos en el programa son ajenos al noticiero El Vigilante. Qué agradable estar nuevamente en sus hogares y tener una magnífica oportunidad de conversar con uno de los personajes que probablemente va a ser protagonista por los próximos 4 años. Estoy con el doctor José Carlos Castañeda. Doctor, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlo. Gracias a Dios, bien. Cuéntenos de su doctorado o de otras maestrías, licenciaturas, doctorados que tenga, por favor, para que la gente sepa realmente con quién voy a hablar esta tarde. Ok, sí, o sea, empezando por mi licenciatura, una licenciatura de la Universidad de San Carlos. ¿En qué? En Economía. En Economía, ok. ¿Ya? De puro sancarlista. Ajá. Y luego, pues... Puro Adam Smith. y luego una maestría en The American University en Washington, en Economía Internacional. Okay. Y esas pues tiene varias especializaciones. Una de ellas es en sí el comercio internacional, las finanzas internacionales, la teoría de portafolio, la administración financiera y el riesgo financiero. Usted y aparte de eso, tal vez sí. o sea, estaría el doctorado en teología, del Instituto Usted va Teológico de México. Como candidato a diputado por el partido Elefante, ¿correcto? Así es. Va en el listado nacional. En el listado nacional. Aparte voy en el presidente y la aparte el diputado en el listado nacional. Claro. Ahora, ¿por qué quiere ser diputado dentro de todo este engranaje tan confuso y que ha tomado tanta mala fama a través de los años, desde el 85 para acá? Miramos que el Congreso no ha funcionado independientemente porque el legislativo, el ejecutivo y el judicial son independientes, pero no están trabajando independientemente. ¿Por qué quiere usted ser diputado en esta época? Okay. ¿Cree usted que pueda hacer la diferencia José Carlos Castañeda? Yo pienso que, al igual que he hecho en los lugares donde he trabajado, Banco de Guatemala, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, primero conocer sus estatutos legales, sobre qué andamiaje están. Entonces el organismo legislativo, como uno de los 3 entes del Estado, también tiene su ley, tiene su reglamento, y es importante conocer eso. Entonces, partiendo de ahí, es donde ya uno dice, bueno, ¿por qué quiero ser yo diputado? Hay sectores acá, en nuestro país, abandonados. Ya dicen, no, sí hay legislación, sí, pero hay abandono. Y esos sectores, yo considero, uno, las mujeres. Un sector abandonado. Mujeres, sí. ¿En qué aspecto? En muchos. Le menciono primeramente de cuáles y luego los describo. Ajá. 1, las mujeres. 2, los jóvenes. 3, la niñez. 4, el adulto. 5, las personas discapacitadas. 6, toda la clase indígena que tiene nuestro país, ¿ya? Todos esos pueblos indígenas. Y lo otro, quienes nos están realmente apoyando en el Producto Interno Bruto hoy, con un buen porcentaje, como son nuestros migrantes. Si no tuviéramos migrantes, olvídese, la economía nuestra estuviera por los suelos. ¿Usted es cristiano? Yo soy cristiano. ¿Usted cree que la iglesia... Un cristiano evangélico. Ok, ¿usted cree que la iglesia también ha sido uno de los sectores abandonados dentro de lo que usted mencionaba? Sí, también. Ajá. O sea, conozco, ¿ya? Y de lo que hablo acá, lo conozco. He tenido experiencia. En el caso de los cristianos evangélicos, pues ahí hay pastores, hay familias de pastores. Ya están las congregaciones. Que son miles de personas. Entonces, los pastores, muchos de ellos, no tienen una casa, muchos de ellos no tienen un seguro médico, y no se les paga, pues. Ellos son hay precariedad económica dentro de ese sector. Hay precariedad. ¿Cómo puede un diputado ayudar a ese sector? Bueno, mire, podríamos pensar en el tema, pongo de los que mencioné, la vivienda. Pues en vivienda,
¿por qué no tenerle al pastor una subvivienda donde pueda estar él con una seguridad y su familia? ¿Ya? Y buscarle la manera de, con financiamiento, como de repente la misma congregación puede venir y tenerle su casita. Hay iglesias donde hay casas pastorales. Le preguntaba esto por el hecho de que la iglesia juega un papel preponderante en una sociedad. Así es. Sabiendo que no más para la iglesia, el Estado y la familia, y volvemos nuevamente al legislativo, al judicial y al ejecutivo, separado cada uno, digamos, independencia. Entonces, la iglesia también es un ente independiente, sin embargo, que necesita del Estado, pero que le da un servicio increíble al Estado, porque, digamos, todas las familias van a una iglesia, van a una congregación, todas. Aprendan mal o enseñen mal, están dentro de una congregación. Ahora, la precariedad económica afecta al desarrollo de una nación cuando la iglesia está abandonada, cuando las mujeres están abandonadas, los niños están abandonados, los ancianos están abandonados, los desvalidos están abandonados, y todos esos sectores que usted mencionaba. Sí, claro, o sea, va a afectar, si yo vengo, imaginémonos una comunidad, ya en esa comunidad, la verdad no llega nada de recursos económicos, sino que se está en una época donde el trueque funciona de excelencia, por decirle así. O sea, llevo mis libras de frijol y las cambio por verduras. Como épocas primigenias. Sí. Entonces, fue necesario incluirle el dinero para que circulara, y de esa manera, pues nosotros podemos tener ya un desarrollo. Imagínese usted nuestro país en 1917, el tamaño que tenía. Fue necesario el dinero, que empezaran los negocios a circular. Y todo eso es lo que hoy por hoy tenemos en nuestra Guatemala. No crecimos ordenados, hemos crecido desordenados. Sin un plan maestro, sin una visión. Pero, o sea, cuando usted visita otros países y usted ve todo planificado, entonces dice, pero ¿y por qué acá en este país sí se puede? ¿Y por qué en mi país no se puede? Entonces, yo sí creo de que si nosotros venimos y empezamos a desabandonar a esta gente, en su condición de abandono que está, nosotros empezamos a hacer algo por ellos, ¿ya? Y me podría decir ustedes, bueno, pero con legislación no lo va a arreglar. Hay algo. Usted mencionaba, y viene a mi mente algo, Egipto y la India son países antiquísimos, pero son pobres. O sea que no es por la antigüedad que una nación pueda superarse económicamente. Y caemos hasta Israel, 75 años. Es un país ejemplar, es un paradigma para muchos países, en el que está colocado en medio de un desierto, pero que produce aún, valga el pleonasmo, produce productos de exportación, y hay lugares donde no hay agua. Y tienen la flota mercante y tienen, más grande. Tienen armamento, son una potencia bélica, son una potencia económica. Usted no mira a un solo judío pobre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Si miramos a la India, miramos Egipto y miramos a Israel, y metamos a Guatemala dentro del paquete. Guatemala, 1821. 1821, de su independencia, pero no de haber nacido. Sí. Estamos hablando independencia. Israel nace en 1948, un 14 de mayo, 75 años. Guatemala le dobla la cantidad de años a Guatemala. La India y Egipto le doblan la cantidad de años, épocas milenarias, a Israel. Y digamos Guatemala, que es lo que nos atañe. ¿Qué fenómeno se está dando en Guatemala, doctor? Que pudiéramos, usted como diputado, que pudiera tener las soluciones adecuadas
Porque usted me hablaba de productividad, de economía ciudadana, seguridad, corrupción, salud, educación, dentro de su plan de gobierno legislativo, que otros no lo tienen. Así es. Me atreví a entrevistarlo, no entrevisto diputados, me atreví a entrevistarlo porque vi su hoja de vida. Es una persona honorable, es un hijo de Dios, una persona solvente moral, espiritual y económicamente, y con una visión de nación como estadista, pero con una preparación académica excelente. Entonces digo, vale la pena hablar con usted para que la gente conozca quién es José Carlos Castañeda y por qué está participando como diputado. Sí, mire, de esto que me mencionaba, si vemos desde la antigüedad viene la corrupción. Épocas primigenias. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, la corrupción es un daño que le hace a la sociedad increíble. Y nosotros en Guatemala, si lo vemos, estamos padeciendo de una corrupción no de 35 años, sino que de una corrupción que viene de mucho más, Ahora la muchos pregunta, más la años. pregunta es ¿por qué? Porque han legitimizado la izquierda y la derecha. Y la izquierda recalcitrante y la derecha recalcitrante, las dos son tenazas del mismo alacrán. Pero la cola del alacrán, vuelvo con usted, es la corrupción. Así es. O sea, entonces la corrupción, o sea, tenemos que ver cómo la combatimos. No importa si es de izquierda o derecha, pero la Es cola que- del alacrán ahí es está, que, que es la mire, corrupción. Mire, en países, ya usted puede ver que promulgan la izquierda o que promulgan derecha. Mire Y hay Colombia, corrupción, sí, sí. mire Venezuela, Sí, mire sí, Nicaragua, sí. O sea, hoy mire en Corea día. del Norte. Sí, ya entonces, Perú. o sea, ahora, ¿se puede vivir sin corrupción? Lo ideal es eso. Claro. Lo ideal es eso. ¿Ya? Entonces hay que ir tomando medidas para que realmente, o sea, nosotros pues tengamos un país sin corrupción. ¿Ya? Sin corrupción. Entonces, Ahora, ¿cómo puede usted desde el Congreso erradicar la corrupción? bueno, o sea, el Congreso está hecho para fiscalizar, por un lado, Y legislar. y para legislar. Son dos cosas. O sea, es sencillo. Pero no a Entonces- su antojo, sino al antojo de los contribuyentes, ¿correcto? Claro, claro, claro. Ajá. No, entonces usted tiene que venir y desarrollar su labor como un diputado. ¿Ya? Hacer que las cosas pues caminen, acá sí, en el camino correcto. Si nosotros hacemos que las cosas caminen en el camino correcto, pues vamos a tener Un la desarrollo verdad, mejor. bienestar para todos nuestros guatemaltecos. Su responsabilidad es mayor, doctor Castañeda. ¿Por qué? Porque un diputado, cuando es elegido, va a ser elegido y es electo por una región, por un departamento, representa a su departamento, ¿correcto? Así es. Pero usted va enlistado nacional, usted representa a toda la nación. A toda la nación. ¿Ya? Es mayor la responsabilidad. Es mayor la responsabilidad y uno tiene que responderle a toda esta sociedad. No solo a un guatemalteca. sector. No es solo a un sector. ¿Ya? Entonces, o sea, yo mencionaba los sectores. Ya mencionamos 7 sectores. Okay, de estos 7 sectores, pues a todos hay que atenderlos. Tiene una Porque, mina de oro en sus manos. porque en todos lados, o sea, usted me habló de los pastores, del cuerpo religioso, ya pastores, hablamos un poco de eso, pero están las personas con discapacidad. Mire, realmente uno va a muchos departamentos, municipios, y no hay el menor acceso para esta gente que pueda ir con una silla de ruedas, que pueda ir con una muleta, que sea un ciego, ya que sea un sordo, que sea un mudo. Que tenga un ¿Ya? seguro Sí. del gobierno. Sí, no. O sea, ellos están, ahí sí que, a la mano de Dios. ¿Y qué pasa Y- con aquellas personas que nunca trabajaron para el Estado? Que han sido personas totalmente independientes, empresarios per se, Ujú. pero que nunca trabajaron para el Estado. Cuando llegan a los 65 años, ¿cómo puede vivir esta persona? Porque no va a percibir una pensión, una jubilación por el trabajo que hicieron, por haber sido autoempleados. ¿Cómo resuelve esto el gobierno? Bueno, el gobierno tiene que tener facilidades para estas personas
mayores de 65 años. Pero Y- califican, son... Ok, solo déjeme contarle algo. La persona, desde que nació, en toda su vida, hasta que llegó a los 65 años, comió, se vistió, se divirtió también, ¿Pagó impuestos? pagó impuestos. Claro. Esa es la clave, Claro. esa es la clave. Pero no está registrado. ¿Ya? Entonces, el que trabaja en el Estado está registrado, que se trabajó 20 años y tiene derecho a una jubilación, a una indemnización. Pero el independiente Ok. no tiene ese registro. Pero miremos, o sea, el A mí independiente... me preocupa como Mire, ciudadano. el independiente, hay unos que sí tienen registro. Algunos, pero mínimo. Pero, sí, otros no. Pero acá sí es algo que es universal, que todos pagaron impuestos. Sí, Todos, eso es todos, universal, ¿ya? claro. Entonces, se debe buscar el mecanismo para cómo apoyar a esta gente que dejó su vida. O sea, acá a uno no lo eximen, aún después de los 65 años, de estar pagando impuestos. Si está vivo, quiere decir Porque- que en alguna medida del tiempo usted trabajó, generó y pagó impuestos. Claro, no, pero sigue, o sea, usted le sigue aportando al Estado. Que el Estado venga y que no tenga los mecanismos O los para, mecanismos, registros para poder captar toda esa plata, y tal vez lo explico de manera sencilla. Ya un viejito de 65, 70, 80 años se toma una Coca-Cola, y en esa Coca-Cola está pagando el impuesto al valor agregado. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿pero dónde quedó ese impuesto? Porque la persona no está pidiendo la factura, Claro. no está, ¿ya? Pero el impuesto ahí está. Ahí está. Entonces, eso es parte de lo que sí el Estado tiene que ver. Porque acá todo mundo, o sea, tiene que pagar impuesto. Y lo paga. ¿Ya? No es que vengan y que no lo paguen. Usted como economista, hablemos de la oferta y la demanda. El ofertante es el gobierno y el demandante es el pueblo. Ahora, ¿qué clase de oferta tengo yo como parte del pueblo para cuando tengo una incapacidad, pero no soy empleado del gobierno, no soy empleado de la iniciativa privada, no tengo seguro de vida, no tengo seguro médico, no tengo ingresos y soy viudo, no tengo hijos, vivo solo? ¿Qué pasaría ahí? Bueno. o sea, Le pongo un caso netamente social, donde ustedes con conciencia social y voluntad política pudieran resolverlo, sobre todo siendo congresista. En este caso, de la persona con invalidez, ya ella viene y tiene que estar no tiene silla de ruedas, sino Claro. que lo ponen en unas carretillas hechas por alguna persona. Y entonces, ¿qué hacen con ellos? Los esconden. Hay mucho lugar acá en Guatemala donde las personas con invalidez están escondidas. Ciegos, sordos, Es gente mudos, con que retraso mental. los han apartado y los tienen tal vez en un rinconcito del cuarto, ni siquiera de la casa, porque viven en un cuarto, toda la familia, y entonces por ahí está esta persona. A esas personas hay que ayudarlas, a esas personas hay que tomar conciencia social, ¿ya? Y poder decir, bueno, a ellos también ayudo. Pero no hay... Nosotros hablamos un poco acá de los sectores, el sector de niños. El niño, Ese solo es un sector. eso sí, o sea, estamos hablando del sector de Claro. personas con discapacidad, Nacional. estamos hablando de personas Con retraso, con con parálisis cerebral, claro. parapléjicos, etc. Pero mire, está que nunca trabajaron. Está el tema de los niños, y dentro del plan de gobierno nuestro, o sea, que tiene que ir, los planes de gobiernos tienen que ir ligados también a una agenda legislativa. Y dentro de eso, pues nosotros decimos, bueno, el niño hay que llevarlo a la escuela, hay que cambiarle ese pensum que hoy tenemos, hay que darle sus jornadas, ya su jornada matutina, su jornada vespertina. En la jornada vespertina, cuando llega el niño, se le da su desayuno, ¿ya? Se le da una surrefacción, se le da su almuerzo, se le da otra surrefacción antes de retirarse a su casa. Entonces el niño va a tener tiempos de comida en su estómago,
cosa que muchos niños hoy no lo tienen. Así es. No lo tienen. O sea, Y estamos hablando de sectores que tal vez han sido visualizados y de personas que tal vez están dentro de los anales de la historia, de récord. Pero hay miles de personas que no aparecen. Lo que usted decía, están ocultos, están en el anonimato. así es. Sobre la economía de Guatemala, usted como perito en economía, como doctor en economía, ¿qué necesita Guatemala para desarrollarse económicamente? Bueno, ¿qué necesita? Pues necesita ver toda su infraestructura, porque en el momento, o sea, en esto, somos muy en pocos productos donde somos competitivos. Yo creo que tenemos que trabajar en la productividad de nuestra gente, en la productividad de nuestras comunidades. Pensar en las vías de comunicación. Cuando hablo de vías de comunicación, yo no estoy hablando solo de carreteras. Ya estoy hablando también, o sea, lo que es la comunicación telefónica, lo que es la comunicación por internet, pero también estoy hablando Ríos, lagos, de mares, esa etcétera. Comunicación Satelital. que viene en líneas, ¿ya? Y que nosotros pues le llamamos nuestra energía eléctrica. Necesitamos que la energía eléctrica sea una energía eléctrica de calidad. En toda la nación. En toda la nación. Es que hoy usted lo mira, ¿ya? De acá va al kilómetro, yendo en la carretera para Occidente. Usted lo mira ahí, kilómetro 38, hasta ahí están las maquilas. En el 39 no hay maquilas, en el 40 no hay maquilas. Ahora, ¿por qué? Porque acá la energía está sectorizada en tres partes. El sector central, el sector de Occidente y el sector de Oriente. Entonces, en el kilómetro 38, ahí está finalizando el sector central, iniciando o finalizando el sector occidental. Entonces, la calidad de energía que reciben ahí es muy diferente, la del kilómetro 39 a la del kilómetro 38. Por supuesto. Y lo otro, el precio. Precio. Sí, el precio. Cuando habla de precio, canasta básica. ¿Cuál es el valor de la canasta básica? Porque usted gana, digamos, el salario mínimo, casi 3,000 quetzales. Arribita de 3,000 quetzales. Ok, pero ¿cuánto vale la canasta básica? ¿Cuánto vale el combustible? ¿Cuánto vale la electricidad? ¿Cuánto vale el internet? ¿Cuánto vale todo lo demás? ¿Cuánto se está pagando de impuestos? ¿Usted cree que un sueldo de 3,000 quetzales le alcance al guatemalteco para tener solvencia de vivir acomodado? Por eso es que nosotros hablamos de productividad. ¿Ya? ¿Por qué? Por eso le pregunto. Sí, o sea, nosotros Sé que lo maneja. hablamos de productividad y sí, o sea, nosotros venimos y mejoramos esa productividad. ¿Y cómo se mejora? O sea, en lo que hablé, se mejora en las carreteras, se mejora en ir diseñando mejores accesos acá, porque hoy la productividad de trasladar un furgón con alguna materia prima o con bienes de consumo final, o sea, la trasladamos, las horas que nos lleva en el camino, eso es un costo adicional. Entonces la sociedad guatemalteca está pagando costos que no debería de tener, ¿ya? Entonces, si nosotros trabajamos en eso, o sea, al no tener ese tipo de costos, entonces lo que va a hacer es una mejora en la bolsa de las personas, una mejora en su poder adquisitivo. Entonces, también acá pues tiene que ver mucho competencia. Pero no solo eso, yo creo que el turismo es un gran generador de ingresos. Miremos, México, después del petróleo, vive del turismo, Europa vive del turismo, Costa Rica vive del turismo. ¿Por qué Guatemala vive de los inmigrantes cuando es su mayor rubro en vez de vivir del turismo? Porque usted tira una semilla en cualquiera de los puntos cardinales de Guatemala y le crece un árbol frutal. Que no existe esa fertilidad en otros países. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede desde el Congreso
coadyuvar para que el turismo se desarrolle en Guatemala. Las playas están sucias, los lagos inexplotados, hay abuso en las cuencas, el medio ambiente derruido, cuando Guatemala pudiera ser un país ejemplo y no del tercer mundo, sino ser un país de primera. Ok, turismo. Nosotros tenemos acá cultura milenaria. Y cuando hablo de cultura milenaria, prácticamente pues nuestro país lo tenemos, pero lleno de cultura milenaria. Ejemplo de ello, y que creo que muy poco guatemalteco lo conoce, es Cuenca Mirador. En Cuenca Mirador tenemos nosotros... Tikal. No, o sea, que Cuenca Mirador está arribita de Tikal. ¿Ya? Entonces viene Cuenca Mirador. Claro. ¿Ya? Pero y sector. en esa parte, sí, es sector D. ¿Ya? En esa parte está la Danta, ¿ya? La pirámide de mayor volumen a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos un potencial ahí Enorme. Pero, o sea, no tenemos vías de acceso. Mucha indiferencia. Es complicado esto. Entonces, tenemos que empezar a tener un plan nosotros. De decir, bueno, dentro de 5 años, en un quinquenio, pues tenemos que desarrollar esto. ¿Y qué tiene que pasar? Pues no sería una labor solo del Congreso, sino es una labor de país, donde nos unifiquemos muchos y ver qué es lo que necesitamos hacer para poder nosotros venir y darle al mundo esto. Porque si le damos al mundo nosotros esto, el mundo lo que nos va a dar a nosotros va a ser muchos ingresos. Que nuestros mayas, cuando vivieron en aquel tiempo, no sabían de lo que nos estaban heredando a nosotros. Nos dejaron una gran herencia, pero posiblemente los guatemaltecos no la hemos descubierto al momento. Tendríamos que descubrirla. Doctor, en un inicio usted dijo que era cristiano evangélico. Así es. ¿Qué versículo favorito tiene de la Tengo Biblia? Jeremías 33:3. Clama a mí. Clama a mí y Ese yo es el te pri- responderé. Ese es el principio de la física cuántica. Sí. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que jamás has visto. Y creo que nosotros en Guatemala tenemos eso. Ya tenemos esa parte. Ya clamar a Dios. Ya sabemos muchos cristianos, ya católicos, evangélicos, es un porcentaje altísimo. Mayoría. Y creo que si nosotros venimos, clamamos. Yo pues algo digo, ya en reuniones cuando queremos tener, o sea, afluencia. Entonces le digo, miren, doblemos rodillas a Dios y que Dios se pronuncie con nosotros. Brevemente, 3 libros favoritos. Bueno, en primer lugar la Biblia, ¿ya? Ese es uno de mis libros favoritos, ¿ya? Libros de economía, que soy economista. Si me muriera y volviera a nacer, vuelvo a ser economista y las veces que sean economista. ¿Y tercer libro? Y el tercer libro, pues me encanta lo que es la literatura guatemalteca. Y dentro de estas, pues, el pájaro serpiente. El pájaro serpiente. Sí. Interesante. Es un verdadero gusto. Gracias. Un honor tenerle aquí. Una última aportación para que ustedes aprovechen su despedida, por favor. Bueno, pues estamos muy próximos a las Partido elecciones. Elefante. Ya, sí, estamos muy próximos a las elecciones. Ya dentro de pocos días todos tenemos que acudir a las urnas a emitir nuestro voto. Creo que es un gran derecho que tenemos y que tenemos que ejercerlo. Entonces, mi invitación sería para este 25 de junio, elefante visto, elefante marcado. Y no se olviden de nuestra papeleta verde.
Ahí es donde está usted donde estoy yo como diputado. Alistado nacional. Así es. Entonces, papeleta verde, elefante visto, elefante marcado. Doctor José Carlos Castañeda, gracias por su tiempo. Un privilegio conversar con usted. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Shalom. Cajao Catavichini. Dios les bendiga. Hablemos de con Óscar Rafael Prem. Los comentarios emitidos en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.